continuaremos entonces con estos cursos, ¿no? Ya les he enviado el día de ayer, ¿no? Lo avanzado. Tenemos ya el formulario con el que pueden ir resolviendo algunos problemitas. Hemos visto ya los problemas, ya el inicio, ¿no? De los problemas relacionados con factores de conversión, ¿ya? Que es algo, sí necesario, todos vamos a tener que toparnos con este tema, ¿ya? Ahora vamos a tocar un poquito la conclusión ya de este primer punto, resolviendo ya algunos ejercicios relacionados con conceptos fundamentales. Así que les comparto la presentación. La parte teórica acá ya es un poco más corta, solamente recordando algunos conceptitos, ¿ya? En esta segunda parte de conceptos fundamentales vamos a tocar el concepto de calor y temperatura, ¿ya? Primero, tenemos que saber diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Calor, por ejemplo, es una forma de energía. ¿Qué es energía? La energía es la capacidad de realizar trabajo o transferir calor. Cuando nosotros decimos no tengo energía porque no me he alimentado, bueno, estamos nomás en lo correcto, ¿no? Debido a que si no te has alimentado no tienes energía suficiente para realizar algunas actividades. Capacidad de realizar trabajo o transferir calor, ¿no? Entonces, el calor es una forma de energía. ¿Y qué es el calor? Es la transferencia de un cuerpo caliente, perdón, hacia un cuerpo frío, de forma natural o espontánea. Por ejemplo, si ustedes tienen una tacita de café en la mañana y no la toman, la tacita se va a enfriar, ¿verdad? Pero no se va a enfriar hasta congelarse, sino que va a enfriarse hasta que su temperatura disminuya y se iguale con la temperatura ambiente. Y ahí vamos a llegar a un equilibrio. Por el contrario, muchos que, por ejemplo, viven por el sector del llano, de los yungas, de los valles, más que todo de los yungas, ¿no? La temperatura ambiente es mayor. Cuando nos compramos una Coca-Cola o cualquier otro refresco, nos lo venden frío al hielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos vendieran la Coca-Cola a temperatura ambiente, saben bien que no es tan agradable, ¿no? El refresco, debido a que ese refresco ha llegado a un equilibrio térmico con la temperatura ambiente del lugar, y la temperatura ambiente del lugar es pues mayor, entonces por eso no es agradable, ¿no? Entonces nos tienen que vender necesariamente con hielo, ¿no? Para disminuir la temperatura. En La Paz no tenemos mucho ese problema, en el altiplano tampoco. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente es menor. Como es menor, entonces se equipara o se busca el equilibrio con la temperatura ambiente, ¿no? Por eso la Coca-Cola es agradable nomás acá, o cualquier refresco, y lo tomamos natural, sin hielo, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ese es el calor, es la transferencia de esa energía del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Siempre va a ocurrir esto de forma natural, de forma espontánea, o sea, no forzada, ¿no? Puede ocurrir lo contrario, pero eso es otro concepto, es un proceso forzado. Ya, por ejemplo, cómo funcionan los refrigeradores de casa es lo contrario, ¿no? En el funcionamiento de un refrigerador ocurre lo contrario, ¿no? Transfieres la energía calorífica de la parte interior del refrigerador y la expulsas a la cocina, disminuyendo la temperatura dentro del refrigerador, ¿no? Pero para eso hay que darle energía, hay que darle trabajo, hay que conectarla al tomar corrientes, y recién se obtiene. Eso ya no es un proceso espontáneo o natural, es forzado, ¿no? Entonces, de forma natural va a ocurrir siempre: el cuerpo caliente transfiere su energía al cuerpo frío, ¿ya? Ahora, no vamos a confundir con temperatura, ¿ya? No vamos a confundir con temperatura. Si bien están relacionados, la temperatura, en palabras simples,
es la sensación de caliente o frío. Nosotros podemos decir, tocar una superficie y decimos que la sustancia está caliente o está fría, ¿verdad? Pero solo eso, podemos decir muy caliente, muy fría, fría, tibia. Podemos llegar hasta por ahí. Pero lo más interesante es que la temperatura mide el grado de movimiento o agitación molecular. ¿Qué significa eso? Que cuando se tiene mayor temperatura, las moléculas de la sustancia tienen mayor energía cinética. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener mayor movimiento, mayor velocidad. A mayor temperatura, entonces mayor energía cinética, mayor movimiento, agitación molecular. ¿Ya? Entonces, calor es una forma de energía, es energía. La temperatura mide el grado de movimiento o agitación molecular. Entonces, ¿cuál es su diferencia? La diferencia radica en esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá, puede ser esto un tuzil de 2 litros o póngale de 20 litros, más o menos, ya, y aquí tienen una tacita de unos 20 centímetros cúbicos, un vasito, ¿no? Entonces, a nivel del mar, los dos van a ebullir a 100 grados Celsius, ¿ya? Pero ¿cuál es su diferencia radical? Si bien los dos están a la temperatura de 100 grados Celsius, la cantidad de energía que tiene nuestro recipiente más grande, de 20 litros, es pues mayor a la cantidad de energía calorífica que tiene nuestro vasito. ¿Cómo nos damos de cuenta? A ver, hagamos hervir un tacho, como decía, o una olla donde se ponga por lo menos unos 20 litros de agua y una tacita de agua, ya al mismo tiempo. ¿Cuál va a hervir primero? Va a hervir primero la tacita, porque hay menos cantidad de agua en la tacita, entonces hay que darle menos cantidad de energía calorífica para que llegue a 100 grados Celsius. Mientras que nuestra ollita de 20 litros va a tardar más porque hay que darle más energía calorífica para que llegue a 100 grados Celsius. Esa es su diferencia, ¿no? Si bien los dos pueden estar a una misma temperatura, la cantidad de energía calorífica es diferente. Esa es la diferencia entre calor y temperatura, ¿ya? Y nosotros vamos a estudiar, en esta primera etapa a la temperatura. Tenemos diferentes escalas de temperatura, las escalas relativas, las escalas absolutas, ¿ya? Entre las escalas relativas tenemos a la escala centígrada o Celsius, a la Fahrenheit, las dos principales. No las damos, no sé mucho, pero lo estamos anotando nomás acá, ¿ya? Y entre las escalas absolutas, la Kelvin y la Rankine. Las más conocidas, la Celsius o centígrada, que son lo mismo, Fahrenheit y Kelvin, ¿ya? Con estos instrumentos que tienen diferentes principios de funcionamiento, nosotros podemos determinar la temperatura de una sustancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos, si alguna vez han trabajado en laboratorio con el termómetro de mercurio, o en casa a veces tenemos con termómetros, con líquidos termométricos diferentes, lo único que está ocurriendo ahí, o el principio físico de funcionamiento de esos termómetros sencillos, es el principio de dilatación de los cuerpos. ¿Qué significa eso? Que a mayor temperatura, cuando aumenta la temperatura, los cuerpos tienden a dilatarse, expandirse. Así sea bien mínima la expansión, ocurre. ¿Ya? Entonces, a mayor temperatura siempre va a haber una dilatación de los cuerpos. No en todos los casos, pero una gran mayoría, ¿no? Entonces, por eso vemos en los puentes, por ejemplo, van a encontrar, siempre existe un pequeño espacio, ¿no? En ambos extremos del puente debido a ese principio de dilatación, ¿ya? Cuando aumenta la temperatura, sí va a haber un pequeño incremento de dilatación, o cuando disminuye de compresión, ¿no? Entonces, por seguridad se deja ese factor, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma sencilla funciona. Entonces, aumenta la temperatura, el líquido se expande de forma lineal y por eso sube, como está graduado el termómetro, se expande. Lo contrario, disminuye la temperatura, el líquido se contrae. De esa forma funcionan los termómetros más conocidos, ¿ya? Ahora bien, lo importante acá es saber
transformar escalas de temperatura, llevar de una escala a otra, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a recordar, y les recomiendo que vayan memorizándose, son los puntos de ebullición normal del agua, el punto de fusión del agua y el cero absoluto, ¿ya? El cero absoluto. ¿Por qué? ¿Qué significa primero punto de ebullición normal del agua? Es la temperatura a la que el agua lleve a nivel del mar, por si acaso. Eso significa punto de ebullición normal del agua. Ahora me dirán, esto es entonces a nivel del mar, pero no lleve entonces a la misma temperatura el agua que en La Paz, pues no lleve a la misma temperatura. ¿Qué significa eso? Que uno que vive a nivel del mar, el cafecito o el té lo tomará más o menos a 100 grados Celsius, mientras que nosotros en La Paz más o menos lo tomamos a 87,7, 88,7 más o menos grados Celsius. O sea, tomamos la tacita de té un poco más fría. Esos son conceptos que se relacionan con la presión de vapor del líquido, ¿ya? Cuando en un líquido, cuando ustedes colocan la calderita, el agua a la caldera, el agua no está buscando llegar a la temperatura de ebullición. Lo que está buscando es que su presión de vapor se iguale con la presión atmosférica del lugar. Cuando se iguala, empieza a ebullir, ¿ya? Entonces, cuando se iguala, empieza a ebullir. Entonces, a nivel del mar, por ejemplo, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la presión de vapor del agua se iguala con la presión atmosférica, es decir, 760, el líquido ebulle. Nosotros en La Paz, por ejemplo, en La Paz, la presión atmosférica es 495. Entonces, en La Paz, el agua hierve a menor temperatura porque la presión de vapor, bueno, del agua, cuando se equipara con la presión atmosférica de La Paz, en ese punto ebulle. Es por eso que, en nuestro caso, tenemos el cafecito medio un poco frío, ¿no? Entonces, ¿qué se van a memorizar? Punto de ebullición en las diferentes escalas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa 100 Celsius? ¿Qué significa 373? ¿Ya? Es como decirte, tienes un boliviano que es lo mismo que 2 monedas de 50 centavos, que es lo mismo que 100 centavos, ¿no? Equivalen a lo mismo. O un metro es lo mismo que 100 centímetros o 1000 milímetros. Solo se presentan la misma temperatura, ¿no? Estos valores. En la escala Celsius, 100, Kelvin 373, Fahrenheit 212, Rankine 672, Ramu 80. El punto de congelación del agua, este sí no va a cambiar. Ya, experimentalmente o siendo más exquisito, sí cambia en una pequeña proporción, dependiendo de la presión atmosférica, pero prácticamente es innotable. Por eso indicamos ya que no cambia. Y entonces, la temperatura de congelación del agua, ya sea aquí en La Paz o en el nivel del mar, siempre va a ser 0 Celsius. En Kelvin es 273, Fahrenheit 32, Rankine 492 y en la escala de Ramu 0. Y en la parte inferior, el cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? El cero absoluto es la temperatura mínima, ya, a la que podemos llegar. No existe temperatura menor a la temperatura, al cero absoluto en el universo. O sea, no podemos llegar debajo de 0 Kelvin, para nada. No existe menos 100 Kelvin, no existe. Si en algún momento les sale en algún programa menos 100 Kelvin, estén seguros de que han resuelto mal el problema, o tal vez finalmente sí está más resuelto el problema, en algo se han equivocado. No puede salir, es negativo Kelvin. Esas son las escalas absolutas. La escala Kelvin y la escala Rankine, el mínimo valor, el que toma el cero absoluto, es 0. Ya, entonces las escalas absolutas no aceptan valores negativos. Ya, y su equivalencia con la escala de centígrados Celsius es menos 273. Exactamente es menos 273,15. Pero a efectos de cálculos, a efectos de cálculo,
Siempre vamos a trabajar directamente con el redondeo, 273,15. ¿Ya? Entonces, no existe temperatura menor. A esta temperatura, por ejemplo, se hablaba ya de un quinto estado de agregación de la materia, ya no se llega fácilmente a esta temperatura, de hecho no estamos llegando, pero estamos acercándonos, ya. Aquí el nivel de agitación molecular ya prácticamente no existe cuando se llega a esta temperatura, ¿no? Ya, entonces, cómo vamos a nosotros lograr transformar de una escala a otra? Vamos a utilizar estas equivalencias que tenemos acá. Vamos a usar estas equivalencias, ¿ya? Entonces, ¿cómo hemos logrado obtener estas equivalencias? No es necesario que directamente sepan, sí nos van a servir para construir escalas de temperatura, es el siguiente punto que vamos a ver, pero veremos cómo se obtienen estas equivalencias, ¿ya? Lo que sí les recomiendo es que se memoricen esta parte sí o sí, estas equivalencias, ¿ya? Se memoricen estas equivalencias. Todos los casos vamos a necesitar transformar de una escala a otra, por lo menos, ¿ya? Y estas equivalencias nos ayudan a transformar de una escala a otra. Vamos con el primer ejemplo. Nos dicen, vamos a demostrar esas equivalencias, ¿ya? Hay la relación matemática entre la escala centígrada y la escala Fahrenheit. Para ello, considere los siguientes pares de datos. El punto de ebullición del agua a 100 Celsius equivale a 212, ¿ya? Fahrenheit. El punto de fusión del agua, que es 0 Celsius, equivale a 32 Fahrenheit. Como hemos visto anteriormente, todos estos datos, por lo menos el punto de fusión, de ebullición y fusión, acá arriba son para el agua, ¿ya? Acá estamos hablando del cero absoluto, la temperatura mínima, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es graficarnos. Aquí tenemos la escala Celsius de 0 a 100, la escala Fahrenheit de 32 a 212, donde corresponde, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Decimos, si 100 es igual a 212 y 0 es igual a 32, solamente que están a diferentes escalas, su resta también tiene que ser igual. Su resta también tiene que ser igual. Entonces, es como decirles, si un metro equivale a 100 centímetros y medio metro equivale a, en este caso, 50 centímetros, la resta 1 metro menos 0,5 me da otro 0,5. 100 menos 50 me da 50. Su resta también es la misma. Ese criterio solamente vamos a aplicar. Entonces voy a restar la parte superior menos la parte inferior. En ambos casos, donde corresponda. Pero para hallar la ecuación matemática que relaciona estas dos escalas de temperatura, me voy a dar un punto. Ya me estoy dando un punto. Me voy a dar un punto cualesquiera. Aquí estoy colocando. Esta es la escala Celsius, que representa cualquier temperatura en la escala Celsius. Y aquí tenemos a la misma altura la escala Fahrenheit. ¿Y qué voy a hacer? Voy a restar la diferencia mayor menos la diferencia menor. Les recomiendo que agarren siempre a uno de los dos extremos grandes y cualquiera de los dos pequeños, porque tienen tres opciones aquí. Voy a borrar, tienen tres opciones. ¿Qué opciones tenemos aquí? Pueden restar estos dos, pero también pueden restar estos dos, pero también pueden restar estos dos. Tienen tres opciones, ¿verdad? Yo les recomiendo que agarren a una grande y cualquiera de las dos menores. ¿Por qué? Porque de esa forma directo sale la ecuación. No hay necesidad de despejar, de hacer nada. Directamente sale la ecuación matemática que relaciona ambas escalas de temperatura. ¿Vamos? Entonces, eso es algo mnemotécnico que les va a ayudar cuando quieran construir escalas. Como les decía, el mayor con el menor. Cualquiera de los. O pueden agarrar los de arriba. ¿Ya? Pero tiene que ser uno grande sobre uno pequeño. Para que no les salga cuadrática. Les sale cuadrática, se simplifica así, pero ¿para qué van a perder el tiempo? Que igual van a llegar al resultado, pero van a tardar más. Entonces, superior menos una de las dos diferencias menores. ¿Y qué es lo que obtenemos? Ahí estaba la tercera opción, pero lo vamos a descartar. Voy a agarrar estas dos. Superior, la diferencia mayor, menos la diferencia menor. Y eso lo traducimos en una ecuación. Ahí está, lo de azul. Celsius menos 0 es igual a Fahrenheit menos 32.
El negativo es la diferencia. ¿Ya? Agarramos lo otro. 100 menos 0 es igual a 212 menos 32. Si divido estas dos, pero en orden, tiene que ser Celsius con Celsius, Fahrenheit con Fahrenheit. En las columnas tienen que ser las mismas. ¿Ya? Dividimos y obtenemos la relación. Trato de simplificar algo más. Ya lo simplifico. La décima de 100 es 10. La décima de 180 es 18. La mitad de 10 es 5. La mitad de 18 es 9. De esa forma obtenemos la ecuación matemática que relaciona las escalas Celsius y Fahrenheit. De esa forma hemos hallado estas relaciones que tienen que saber de memoria sí o sí. ¿Vamos? Para que, bueno, como les decía, es algo común. Tenemos escalas en la escala Celsius y Fahrenheit, las más comerciales. Pero, por ejemplo, en gases siempre trabajamos con temperaturas absolutas en la escala Kelvin. Entonces tenemos que llevar de Celsius a Kelvin o de Fahrenheit a Kelvin. ¿Estamos? Entonces lo que me interesa de aquí, de todo esto, es que se memoricen estas ecuaciones y con ello van a poder transformar escalas de temperatura. Ahora, lo que hemos visto se puede aplicar a muchos casos, sí. Esto se llama construcción de escalas de temperatura. Por ejemplo, esto en vez de Fahrenheit yo lo hubiera llamado la escala patito. Entonces, la escala patito, si me hubieran dado estos dos datos, sigo el mismo procedimiento y ya hallo la ecuación matemática que relaciona la escala Celsius con la escala patito. Eso se llama construcción de escalas de temperatura. Sencillito, sí. ¿Estamos? Entonces, a memorizar esta ecuación que está es resaltada de amarillo. Ahora bien, hay otro tipo de casos cuando hablemos de diferencias o variaciones o deltas de temperatura. Ya vamos a ir más al criterio más práctico. Ya cuando, a ver, vamos a ver un ejemplo. Cuando si les dicen en este momento, justo estamos en esto, ¿no? Los señores panificadores dicen, vamos a subir el precio del pan. Ahora cuesta el pan 50 centavos. El pan se va a incrementar o te dicen, hasta cualquier valor, 70 centavos. ¿Qué te está dando? El precio inicial era 50. El precio final ahora va a ser 70. Te está dando inicial y final. Es bien diferente, van a darse cuenta con este criterio. El precio del pan es 50 centavos. Se va a incrementar escuchen la palabra, se incrementa en 20 centavos. ¿Qué te está dando? La diferencia, el incremento, ¿no ve? Ahora, y si yo te pregunto, ¿cuánto va a costar el pan? Entonces, ¿qué haces tú? Vas a tener que sumar 50 centavos más 20 centavos y el precio final del pan es 70 centavos. Fíjense la diferencia. O hasta te da el precio final. Si te dicen te va a dar el incremento. ¿Y qué hay que hacer? Hay que sumarlo al inicial. Si fuese a disminución, hay que restar más. En vez de más, se colocan menos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué van a hacer para esos casos donde tengan diferencias de temperatura? Lo único que vamos a hacer, ¿saben qué es? Es algo bien sencillo. Agarramos y vamos a borrar estos números que ven aquí. Lo borramos simplemente. ¿Ya? Entonces, a ver, palabras memotécnicas, esto me va a servir para ya temperaturas iniciales o finales. Si yo quito estas que están acá, ya estos, si no tienen nada a su lado, no importa. Entonces, para trabajar con variaciones de temperatura, fíjense, acá están las ecuaciones. Yo le he quitado todo lo que estaba en el numerador, los números menos algo, y le he puesto delta. Y con eso trabajamos. Estas son las ecuaciones para trabajar con variaciones de temperatura. ¿Ya? Entonces, de esa forma ya podemos trabajar con variaciones de temperatura. La palabra más común usada es incrementa en, disminuye en, y aplicamos estas ecuaciones. Estas otras para ya temperaturas finales o iniciales, ya la temperatura inicial nos van a dar, trabajamos con esto, transformamos con esto, las temperaturas finales, ¿ya? Entonces, esas son las relaciones de escalas de temperatura. Vamos con el siguiente ejemplo.
Ya, a ver, vamos acá. Vamos a resolver esto, ¿ya? ¿Qué dice? Si la temperatura del cuerpo humano es de 37,5 grados Celsius, en condiciones normales, o sea, cuando estamos sanos, ¿a cuántos Fahrenheit equivale? ¿Qué te está dando entonces? La temperatura es igual a 37,5 grados Celsius. Ahora te dice, yo quiero saber esta temperatura, pero en la escala Fahrenheit. ¿Qué tienen que hacer? Como les decía, recordar simplemente, ya cuando simplemente sea transformación de una escala a otra, van a utilizar estas ecuaciones. La primera siempre. El otro, cuando dice se incrementa en o hasta, aplican estas. Si no les dice nada, es estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, ustedes escogen, te dice de Celsius a Fahrenheit. Entonces, de todas estas ecuaciones, tú vas a agarrar Celsius y vas a agarrar Fahrenheit. Esas dos. Y las vas a separar, porque esas nomás te interesan en este problema. Celsius, Fahrenheit. El Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, acá decimos, ya, entonces, como de Celsius a Fahrenheit quiero llevar, entonces escribo Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo siguiente es simplemente reemplazar. Esto dice Celsius, ¿no ves? En vez de esto vas a colocar y listo. En vez de Celsius vas a colocar porque le corresponde. Entonces, agarramos y colocamos 37, perdón, 37, ¿no? 37,5 sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, 37,5 dividido entre 5 me sale 7,5. Voy a pasar, a ver, lo vemos con calmita por esta vez, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ahora, después, como ustedes saben, este señor puede pasar a multiplicar acá, multiplicando, entonces tendríamos 7,5 por 9 es igual a grados Fahrenheit menos 32. Entonces 7,5 por 9 es, lo voy a trabajar acá, es 67,5. Es igual a grados Fahrenheit menos 32. Este señor está restando, pasa al otro lado a sumar, porque está restando. Aquí pasaba a multiplicar. ¿No? Entonces, 67,5 más 32 es igual a Fahrenheit. Entonces, más 32, tenemos 99,5 Fahrenheit. Entonces, la temperatura, el orden de los factores no de producto, después de la vuelta, es 99,5 grados Fahrenheit. ¿Qué significa eso? Que 37,5 grados Celsius es lo mismo que 99,5 en la escala Fahrenheit. Representan la misma temperatura. ¿Estamos? De esa forma, entonces, transformamos escalas de temperatura de una escala a la otra. Aquí veremos, es un problemita de otra universidad, de dispensación, ya, de otro departamento. ¿Qué nos dice el problemita? Nos dice el agua a nivel del mar en la escala Celsius se congela a 0 y ebulle a 100 grados Celsius. Bueno, eso hemos visto anteriormente que tenemos que ver de memoria, ¿no? En cambio, en una escala hipotética Wilson, lo vamos a simbolizar con super 0W, congela a menos 50 y ebulle a 150. ¿A qué valor en grados Celsius equivale una temperatura de 100 Wilson? Dice. Fíjense, te están diciendo que tienes que llevar de grados Celsius, perdón, de la escala, a ver, vamos, aquí estamos, vamos, solución, vamos con los datos, nos están indicando, ¿sabe qué? 100 grados
Wilson, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale en la escala Celsius? Aquí viene el problema. Yo no tengo la ecuación matemática que relaciona la escala Wilson con la escala Celsius. No tengo, pero puedo hallarla. Sí, para eso me están dando estos pares de datos. Para eso me dicen el agua hierve a 0 y ebulle a 100. En cambio, en la escala Wilson congela a menos 50 y ebulle a 150. Me está diciendo primero, halle la ecuación matemática que relacione ambas escalas y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el anterior problema. ¿Ya? Entonces, agarramos y tenemos que construir escalas. Entonces, a construir la escala. La relación matemática, en palabras simples. La escala o la relación matemática que relacione la escala Celsius con la escala Wilson. Construcción de escalas de temperatura, también le dicen esto. ¿Y qué van a hacer? Lo siguiente. Como hemos visto en la demostración, ustedes se van a dibujar acá el punto de ebullición, en este caso, eso me están dando del agua. Puede ser otro punto cualquiera, pero aquí me están dando el punto de ebullición y congelación del agua. Puede ser para el alcohol, para otros valores. La idea es que tenemos que tener dos datos. En la escala Celsius, el punto de ebullición es 100. En la escala Celsius, el punto de congelación es 0. A la misma altura tenemos la escala relativa Wilson. ¿Ya? Acá, con sus datos. Entonces, la escala, el agua congela a menos 50, dice. Menos 50, en este caso, vamos a corregir un detallito, por favor. Voy a mantener un errorcito de typeo. Esto tiene que ser W para que se entienda. ¿Ya? Hay un errorcito de typeo ahí al transcribir. ¿Ya? Es 50W. Y ebulle a 150. ¿Ya? Y ebulle entonces a 150. ¿A qué valor en la escala Celsius? Bueno, primero construimos la escala, después podemos responder a la pregunta. Entonces, como les decía, lo que van a hacer es esto. Se dan un punto intermedio. Es lo más adecuado el punto intermedio para hacerlo más sencillo el problema. Y su equivalente en la otra escala. Veamos y hacemos. Les recomiendo que parten de este criterio. Siempre hagamos a la diferencia menor arriba sobre la diferencia mayor para que salga la respuesta directamente y no tengamos que estar despejando, ordenando. Entonces, ¿qué digo? Esta diferencia menor, estito menor, es igual a esta diferencia menor. ¿Vamos? ¿Qué significa? Lo voy a copiar acá. Aquí, ¿qué tendríamos entonces? Que grados Celsius menos 0 es igual a grados Wilson menos, ojo, se respeta el signo. Este signo viene por defecto porque estamos hallando diferencias. Aquí hay menos 50, entonces tal como está se coloca menos 50 entre paréntesis. Ojo, el otro viene por defecto, ¿ya? Entonces, después agarramos a la diferencia mayor. La diferencia mayor, esto que está con rojo, es igual a esta otra diferencia mayor. ¿Y qué está con rojo? En orden siempre, en la misma columna tienen que ser en las mismas escalas. Aquí sería 100 menos 0 es igual a, en este caso, el mayor de 150, 150 menos, se respeta el signo, menos 50. ¿Vamos? Y de esa forma dividimos las dos ecuaciones que hemos hecho hace rato y ya tenemos, prácticamente ya tenemos la ecuación matemática que relaciona ambas escalas de temperatura. Grados Celsius menos 0 solo es grados Celsius, 100 menos 0 es 100. Acá, ¿qué tendríamos? Escala W, menos por menos más, 50, ¿verdad? Acá también menos por menos se hace más, 150 más 50.
grados Celsius sobre 100 es igual entonces a la escala Wilson más 50 sobre, ¿cuánto sería esto? 200. ¿Podemos ir simplificando? Sí, le voy a dividir entre 10, aquí me quedarían entonces 10 y 20. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 20 es 10. La quinta, ¿puedo sacar la quinta? Sí, la quinta de 5 es 1, la quinta de 10 es 2. Hay que tratar de simplificar a la mínima expresión, pero no con decimales, con números enteros, ¿ya? Entonces, la escala que relaciona ambas escalas de temperatura, o la ecuación matemática que relaciona ambas escalas de temperatura, Celsius sobre grados Celsius, es igual a escala W más 50 sobre 2. Esta es la ecuación matemática, entonces, que relaciona la escala Wilson y la escala Celsius. Y fíjense que tenemos que hacer, ahora es matemática nomás, reemplazar en esta ecuación. Ahora la pregunta es, yo tengo una temperatura de 100 grados Wilson. Yo quiero saber a cuánto equivale en la escala Celsius. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente, les decía nuevamente, vamos a reemplazar como es Wilson, la escala, acá es W, ¿no ve? Entonces, donde hay W vamos a reemplazar. ¿Ya? Donde hay W reemplazamos, entonces reemplazaremos en la ecuación, si gustan, 1. En la ecuación 1, entonces, ¿qué tendríamos? Grados Celsius es igual a, Wilson es 100, entonces aquí copio 100, más 50 sobre 2. La escala Celsius, esto sería 100 más 50, 150 sobre 2. La escala Celsius es 75. Entonces, esa temperatura de 100 Wilson equivale a 75 grados Celsius. ¿Se entiende? De esa forma, entonces, aquí hemos construido escalas de temperatura en esta primera parte con una nueva escala hipotética Wilson, pero aquí hemos aplicado lo que hemos visto en el anterior ejercicio, que es transformar escalas de temperaturas. ¿Vamos? Entonces, la relación de escalas de temperaturas está por si acaso también en el formulario que les pasé el día de ayer. ¿Ya? Entonces, a ver, denme un segundito. Vamos a pasar a resolver otro problemita. Ya, esto de aquí. Denme un segundito, por favor. Sí. Entonces, de esa forma ya nosotros podemos transformar escalas de temperatura y crear escalas de temperatura. ¿Ya? Ahora resolvamos otros problemitas más. ¿Ya? Resolvamos algunos otros problemitas más de factores de conversión. Estos son algunos problemitas extraídos de diferentes facultades y universidades que nos van a dar la idea de cómo ir resolviendo problemitas, ¿ya? Van variando, la complejidad de ciertos casos depende de la facultad, como les decía, ¿no? Por ejemplo, les decía, en medicina, en bioquímica, es fuerte, muy fuerte el grado, por ejemplo, de conocimientos en nomenclatura de las sustancias químicas orgánicas y nomenclatura de las sustancias químicas inorgánicas, ¿no? En orgánica llevan no solamente funciones oxigenadas o hidrocarburos oxigenadas, llevan funciones que contemplan nitrógeno, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mientras que, digamos, en ingeniería o en tecnología ya solamente se lleva orgánica hasta funciones hidrogenadas, los hidrocarburos y
las funciones oxigenadas. O sea, aquellos que tienen oxígeno, alcoholes, ácidos carboxílicos, está ahí. Pero en otras facultades, como corresponde, entonces profundiza más en esa área. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre con estos problemitas. Dependiendo de la facultad, pueden ser, el nivel de complejidad va aumentando, ya dependiendo de la facultad o carrera. Más que todo facultad, ¿no? Debido a que todos tienen las mismas, casi cada facultad tiene el mismo curso preuniversitario similar. ¿Ya? Entonces vayamos con este primer problemita de factores de conversión. Ya, la idea es que se hagan, que vayan razonando. Un problema no tiene un solo camino para resolver, tiene N caminos. Ustedes tienen que razonar y ver cuál es el camino más adecuado. ¿Ya? Vamos con este problemita. El espesor de una película de burbujas de jabón nos dice, en estado de menor espesor biomolecular es aproximada de 60 Armstrongs. Vamos colocando entonces nuestros datos. Dice de 60 Armstrongs. En anoto, el espesor es igual a 60 Armstrongs. ¿Y a qué es igual un Armstrong? En este caso me están dando un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Nos están dando en este programa, pero deberíamos saber de memoria por si acaso esto. Entonces, un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Ya? Me dice cuál es este valor en centímetros. Dice, me está diciendo, hay el espesor, pero en centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Rápidamente, tenemos que ir recordando. Primero, ¿qué? Como me dice, un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. Quiero llegar a centímetros. Entonces, uno de los factores que ayer les mandé el formulario que tienen que saber de memoria es que un metro, ¿cuánto tenía? 100 centímetros. ¿A ver? Con eso ya llego. Entonces, rápidamente vamos con este ejercicio. Entonces, el espesor es igual a 60 Armstrong. Vamos rápido para recordar, para refrescar lo que hemos hecho el día de ayer, ¿ya? Entonces, un Armstrong. Pero un Armstrong me dice cuánto equivale. Equivale por 1 por 10 a la menos 10 metros. Armstrong con Armstrong se van, factores de conversión tienen que irse. ¿Ya? Y después, lo que tendríamos que saber de memoria, que un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, tenemos 60 por 1 exponente a la menos 10 por 100, ¿no? Entonces, aquí esto se va con este valor y tenemos 6 por 10 a la menos 7 centímetros. Entonces, en centímetros, el espesor de esa película es igual a 6 por 10 a la menos 7 centímetros. Vamos a ir subiendo el nivel. Vamos rápidamente con el problema número 2. Nuevamente, igual que el día de ayer, les voy a ir enviando los problemitas. Ahí vamos con el siguiente problemita. Ahí estamos. Dice el problema 2. En un estanque de 25 metros por 12 metros por 2,5 metros, es necesario agregar 2 centímetros cúbicos de cloro por 4 litros sin potabilizar. ¿Cuántos litros de cloro deberán agregarse para potabilizar el agua del estanque? Cuando esté lleno, cuando este solo se haya llenado hasta la mitad, nos dice el problema. Entonces, vamos a resolver. Primero, dice, vamos a recolectar los datos. Generalmente es bueno hacerse el esquemita del problema para entenderlo y poderlo resolver de una forma más práctica, ¿ya? Primero dice, en un estanque, ya, aquí voy a dibujar el estanque, ¿ya? Tenemos un estanque o una piscina, algo similar, un estanque de agua, ¿será? Que tiene un alto, un largo y un ancho, ¿no? Ahí tenemos nuestro estanque. Ahí está el estanque, ¿ya? Las dimensiones.
Dice el estanque tiene 25 metros de largo. Esto debe ser 25 metros, el más largo, ¿ya? 12 metros de ancho y de altura 2,5 metros. Ya está nuestro estanque. Es necesario agregar 2 centímetros cúbicos de cloro por 4 litros de agua sin potabilizar. Ojo, es un factor de conversión. Te dice 2 centímetros cúbicos de cloro se necesitan para potabilizar, ¿cuánto? 4 litros de agua. ¿Estamos? Ahí está nuestro factor de conversión. Ya, 4 litros de agua. Y me dice, ¿cuántos litros de cloro? Me dice, ¿sabe qué? ¿Cuántos litros de cloro es necesario para potabilizar el estanque que solo se ha llenado hasta la mitad? Entonces, vamos a acá. Si solo es hasta la mitad, hasta por aquí va a ser, ¿no ven? Ya, aquí el agua. El agua hasta por ahí va a llenar. La mitad exactamente, dice, ¿no? Ahí está la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que primero yo voy allá, por este lado, voy allá el volumen del estanque. Puedo hallar eso. Según las fórmulas que hemos visto el día de ayer, le voy a colocar volumen del estanque. ¿A qué sería igual al volumen del estanque? ¿Cómo es? El volumen de un prisma hemos visto ayer, ¿no ve? Está en el formulario. Lado por lado por lado. Eso. Si esto lo llamamos A esto le llamamos B y a esto lo llamamos C, entonces va a ser A por B por C, ¿verdad? Para eso nos sirven esas fórmulas de volúmenes que les había mencionado, ¿no? En el formulario están ahí las principales. Entonces esto va a ser, A es 25 metros por 12 metros por 2,5 metros. Entonces el volumen del estanque, 25 por 12 por 2,5, me corrigen si me equivoco, 750, ¿no? 750 metros. Metro por metro, me sale metro cúbico. Ya tenemos el volumen del estanque. Pero, como dice el problema, el volumen del agua, a eso dice el problema, el dato del problema es que el volumen del agua a potabilizar es la mitad, dice, solo se ha llenado hasta la mitad. ¿Qué significa? Que el volumen del agua que vamos a llenar es la mitad. ¿Y cuánto es la mitad? La mitad es 1/2 o 0,5. El volumen del agua es la mitad del volumen del estanque. De esa forma hay que interpretar. La redacción hay que volverlo ecuación. Dice, ¿cuántos litros de cloro deberá agregarse para potabilizar el agua del estanque? Cuando este solo se ha llenado hasta la mitad, el volumen del agua es la mitad del volumen del estanque. ¿Vamos? Entonces, de esa forma hay que interpretar. Entonces, el volumen del agua es igual a 1/2, o lo que es lo mismo, 0,5 de 750, perdón, esto no es centímetros, es metros cúbicos. ¿Vamos? Entonces, ahí tendríamos 375. 375 metros cúbicos. ¿Estamos? Ya tenemos entonces el volumen de agua a potabilizar. ¿Ya? Entonces, algo que tenemos que observar, si ustedes revisan, aquí tengo litros de agua, pero yo no tengo litros, tengo, esto sería, para que se entienda mejor, lo voy a colocar aquí, metros cúbicos de ¿qué es esto? De agua, ¿verdad? Esto es de agua. Pero yo no tengo litros, tengo metros cúbicos. Ahí es donde otra vez tenemos que recordar factores de conversión, los que tenemos que saber de memoria. Entonces decimos, ojo, a recordar que un metro cúbico de lo que sea, ¿a cuánto equivale? 1000 litros. Eso, 1000
litros de lo que ustedes quieran. En este caso, de agua. Entonces, llegamos y decimos acá, 375 metros cúbicos de agua por el factor de conversión. Decimos, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. De lo que queramos, en este caso, es de agua. Esto es de agua. ¿Por qué he colocado metros cúbicos de agua? Porque tiene que simplificarse con esos metros cúbicos. Ya tengo entonces litros de agua, así que puedo aplicar este factor de conversión, ¿verdad? Y el factor de conversión te dice, ¿sabe qué? 4, ¿no? 4 litros de agua, se van a simplificar con estos litros de agua, necesitan exactamente de 2 centímetros cúbicos de cloro para potabilizarlos. Ahora revisaremos en qué unidades nos han pedido, eso también tienen que revisar. Fíjense, no me está pidiendo en centímetros cúbicos, me está pidiendo en litros. Entonces, todavía no he hallado la respuesta. Tengo que hallar en litros. Entonces, hay que recordar otro factor de conversión, que un litro de lo que ustedes quieran, equivale a 1000 centímetros cúbicos. Eso también está en el formulario y tienen que saber de memoria. Entonces, por acá, 1000 centímetros cúbicos, en este caso, de lo que queramos en este caso es cloro, existen en 1 litro de cloro. Y nos han pedido litros de cloro. Entonces, acá, a calcular, tenemos 375 por 1000 por 2 por 1 dividido entre, abro paréntesis, 4 por 1000. ¿No? Y me corrigen si estoy mal, a mí me sale 187,5 litros. ¿Está bien, no ve? Sí. Si ustedes gustan, esto también, a ver, no es simplificado, esto se simplificaba con esto, tiene que simplificarse, ¿no ven? Después, si ustedes gustan, este 1000 se va con este 1000, ya eso ya lo pedí de ustedes, ¿no? O lo meten directamente a la calculadora, igual les va a salir lo mismo, ¿no? Ya, entonces, ya tenemos otro problemita de factores de conversión. De esa forma pueden ir variando los problemitas, ¿no? Ya nos va mezclando dimensiones, ya con factores de conversión, ya y teniendo buena base de esto, podemos después realizar algunos otros problemas. Vamos con este problema más, ¿ya? Debido a que este tema de factores es esencial, ¿por qué? Porque después por ejemplo, en estequiometría, cuando se lleve balance de materia, bueno, prácticamente estequiometría es pues solamente factores de conversión, ya, solo factores de conversión. Ya, si sabemos factores de conversión bien, entonces es sencillo estequiometría. Ya, vamos entonces con el último problema de factores de conversión. Nos dice lo siguiente, se entiende, ¿no? Si tienen alguna duda, me preguntan o escriben para que revisemos, ¿ya? Absolvamos dudas. La idea es que se entienda, ¿ya? Entonces, vamos. Un cilindro de 2,5 pies de altura y 10 pulgadas de diámetro contiene chicha de Cochabamba, hasta los 2/3 de su volumen total. Si accidentalmente se produce un orificio en la parte inferior, de tal manera que se desaloja 1 decímetro cúbico por cada 30 segundos, ¿en cuántos minutos quedará vacío el cilindro? ¿Qué hacemos entonces? Agarramos y decimos primero, hay que esquematizarlo, ¿ven? Lo primero que vamos a hacer es dibujar el cilindro. Ahí está nuestro cilindro.
medio chiquito, pero debía ser esto recto, ¿ya? Ahí está nuestro cilindro. Dice, tiene una altura H, es dato, de 2,5 pies de altura y 10 pulgadas de diámetro. Del diámetro, hay que tener cuidado, ¿no? El diámetro corresponde a todo esto, ¿no? 2 veces el radio es el diámetro. Ojo, ¿no ve? Entonces, el diámetro es igual, dice, a 10 pulgadas. A 10 pulgadas el diámetro. Contiene chicha de Cochabamba, dice. Hasta los 10 tercios de su volumen total. Hay que graficar, hay que revisar esto bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Saben qué? Hasta aquí es 1 tercio, 2 tercios. Dice que la chicha solamente está llenando los 2 tercios del volumen del cilindro. Más o menos todo esto. ¿No? 2 tercios. ¿Ya? Entonces, si yo llamo, a ver, voy a hacerlo acá. Este sería el volumen del cilindro. El volumen del cilindro. Que es diferente al volumen de la chicha. Este es el volumen de la chicha. Son dos diferentes, pero hay una relación entre ellos. ¿Ya? ¿Y cuál es esa relación? Pues vamos más acá. La relación entre el volumen del cilindro y el volumen de la chicha es la siguiente. Dice, contiene chicha hasta los 2 tercios de su volumen total, es decir, el volumen del cilindro. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Decimos, el volumen de la chicha es los 2 tercios del volumen del cilindro. Ecuación 1. Vamos, el volumen de la chicha es 2 tercios del volumen. Eso dice la pregunta. Y con la gráfica lo hemos entendido de una mejor forma. Van a tener cuidado, a veces muchos se equivocan, a veces lo colocan así al revés. Aquí le colocan 2 tercios. El volumen de la chicha es 2 tercios, entonces va adelante. No, no es así. Ya, la pregunta te dice claro, y hay que, tal cual. Contiene chicha de Cochabamba hasta los 2 tercios de su volumen total. O sea, el volumen de la chicha tiene que ser menor al volumen del cilindro. Entonces, esto va acá. 2 tercios es 0,67. Entonces, esto siempre va a ser menor al volumen del cilindro. 2 tercios todavía es más, ¿no? Hasta por aquí debe ser 2 tercios. Eso es 1 tercio. Hasta por aquí para que se entienda el gráfico mejor, ¿no? Entonces, 2 tercios más o menos va por ahí. ¿Ya? El volumen de la chicha, hasta los 2 tercios. ¿Estamos? Entonces, el volumen de la chicha es 2 tercios del volumen del cilindro. Accidentalmente, se produce un orificio en la parte inferior, de tal manera que se desaloja 1 decímetro cúbico por cada 30 segundos. Entonces, aquí el dato es, dice, el factor de conversión que vamos a extraer de acá es 1 decímetro cúbico de chicha se desaloja por cada 30 segundos. O sea, en 30 segundos, 1 litro de chicha se pierde. ¿Ya? Entonces, ecuación, bueno, este es un factor de conversión. Y nos pregunta en cuántos minutos se vacía el cilindro con esos 2 tercios de chicha. O sea, se va a vaciar, no, pues esto es vacío, ¿no ve? Nada que ver. ¿Cuánto se va a vaciar? Esos 2 tercios de chicha que existen de azul. ¿Estamos? Ahí están todos nuestros datos. Lo primero que vamos a hacer aquí, generalmente cuando les den dimensiones de algún recipiente, hay que hallar su volumen, siempre. Primer punto. Segundo punto, fíjense que aquí me están dando en pies. Me están dando en pies. Ya, me están dando en pies. Ya, entonces,
también tenemos que recordar nuevamente algunos factores de conversión que les decía que tenemos que saber de memoria. Por ejemplo, ¿qué tenemos que saber de memoria? Que un pie, ¿cuánto tiene? 12 pulgadas, ¿no ve? ¿Y una pulgada cuánto tiene? 2,54 centímetros. Gracias, 2,54. Esos factores tienen que saber de memoria. ¿Ya? Y también algo que van a recordar y siempre entra y no se van a olvidar es que un decímetro cúbico, de memoria siempre les pescan a muchos con este factor, que un decímetro cúbico, o sea, un poquito más grande, un decímetro cúbico equivale a un litro. Un decímetro cúbico equivale a un litro. ¿Ya? Entonces, de memoria, ese es bien común, de decímetro cúbico. Algunos se olvidan. Es sencillo, un decímetro cúbico es un litro. ¿Ya? Entonces, vamos, aquí tenemos 2,5 pies. Aquí entonces el pie tiene que ir abajo. ¿Por qué tiene que ir abajo? Porque se simplifica. Entonces, un pie tiene 12 pulgadas. Pero yo no quiero pulgadas, yo quiero centímetros. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, una pulgada tiene ¿cuánto? 2,54 centímetros. Entonces, 2,5 por 12 por 2,54. Me corrigen si estoy mal. A mí me sale 76,2. ¿Está bien? Sí. Gracias. Por el otro lado, 10 pulgadas. Una pulgada tiene 2,54 centímetros. Entonces, 2,54 por 10, solamente estamos variando la coma, ¿no? Va a ser 25,4 centímetros. ¿Vamos? Con eso ya tenemos nuestros dos datos. Ya, ahora bien, ¿cómo hallo el volumen del cilindro? Y acá tenemos ya los datos uniformizados. Entonces digo, el volumen de un cilindro, ¿a qué da igual? Está en el formulario. Pi por radio al cuadrado por altura. Eso, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Eso es el volumen de un cilindro, de un cono sobre 3. Ahora, fíjense que yo no tengo radio, pero puedo hallar. Entonces, no es necesario que se memoricen en radio, en diámetro. Basta con que se memoricen en radio. ¿Por qué? Porque es el diámetro. Pero recuerden que el diámetro es igual a ¿cuánto? A 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces, yo puedo hallar el radio. El radio es igual al diámetro medios. Entonces, el radio es igual a ¿cuánto? A 25,4 centímetros sobre 2. Entonces, dividido sobre 2 me sale 12,7. 12,7 centímetros. Entonces ya tengo el radio y la altura en centímetros. La unidad más común. Entonces, 76,2 y 12,7. Reemplazando valores. Aquí el volumen del cilindro, esto es fórmula, es igual a pi por el radio. El radio es 12,7 centímetros al cuadrado por 76,2 centímetros. Y con eso ya tenemos el volumen del cilindro. Es entonces pi por 12,7 al cuadrado por 76,2. A mí me sale
38.611,11, redondeando. Está bien, ¿no ven? Ya tengo el volumen del cilindro. Ya el problema ya está resuelto con factores de conversión. Ya, a ver, acá vamos a aumentar otro factorcito más, que ya saben, porque ya hemos hecho bastante de eso. Ya, que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Ya, entonces, este valor lo vamos a reemplazar, a ver en qué ecuación era. En la ecuación para hallar el volumen de la chicha. En la ecuación 1, que es 2/3 del volumen del cilindro. En la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, la ecuación 1 es el volumen de la chicha es igual a 2/3 del volumen del cilindro. Eso es igual a 2/3 de 38.611,11 centímetros cúbicos. Entonces, esto por 2 dividido entre 3 nos sale 25.740,74 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de la chicha. Entonces ya podemos trabajar con factores de conversión y voy a partir de ese dato. Entonces 25.740,74 centímetros cúbicos. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de chicha, ¿no ven? De chicha. Por factores de conversión. Ahora buscamos. ¿Dónde hay centímetros cúbicos de chicha? No hay. Aquí hay decímetros cúbicos de chicha. Trataré de convertirlo todo a decímetros. Primer factor de conversión que vamos a recordar. Aquí está. De centímetros yo llego a litros primero. ¿Vamos? Entonces digo en 1000 centímetros cúbicos existe 1 litro. ¿De qué? Estamos hablando de chicha. Y aquí también va a ser de chicha. Entonces, estos dos se van. Pero yo no quiero litros, quiero decímetros cúbicos. Y acá está el siguiente factor de conversión. A ver. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Entonces, 1 litro de chicha es lo mismo que 1 decímetro cúbico de chicha. Entonces, estos dos se van. Ya tengo decímetros cúbicos. Nos vamos a utilizar el factor de conversión de la pregunta. 1 decímetro cúbico equivale o se desarma en 30 segundos. Entonces, ese factor vamos a utilizar aquí. Este es el dato del problema. Entonces, 1 decímetro cúbico de chicha se desarma en 30 segundos. Entonces, ya tenemos acá, se simplifica. Pero no quiero yo segundos, yo quiero, dice, ¿en cuántos minutos se vacía el cilindro? Dice, yo tengo que llevar esto a minutos. Entonces, por 60 segundos, esto ya también tienen que saber de memoria, y bueno, que la mayoría sabía ayer, es igual o existen en 1 minuto, ¿no? Estos dos se van, ¿no? Segundos con segundos. Y ya tenemos entonces en las unidades solicitadas, en minutos. Entonces, ese es este valor por 30 dividido entre 1000 por 60. Y tenemos 12,87. O sea que en 12,87 minutos se va a vaciar el cilindro, toda la chicha se va a echar. ¿Vamos? Entonces, ahí tenemos factores de conversión, problemitas de factores de conversión. Voy a continuar. A ver, aquí tenemos un problemita. Esto es de otra
universidad que ha entrado en su dispensación. Ya. A ver, veamos cómo son sus problemitas. Ya. Dice lo siguiente, ya estamos entrando ya a densidades, ayer hemos visto densidades también en conceptos. Resolvamos ahora problemitas de densidades. ¿Ya? Dice, se tiene 100 mililitros de cierto líquido con una masa de 70 gramos. Determina la densidad en kilogramos por metro cúbico. Muy sencillito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, datos, recolectemos datos. El volumen es 100 mililitros de cierto líquido. Su masa es 70 gramos. Hay que hallar la densidad. Pero hay que hallar la densidad en kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos, según el formulario que les he dado, ojo, y lo que hemos visto ayer, densidad es masa sobre volumen. Entonces, densidad es masa. ¿Cuánta es la masa? 70 gramos de ese cierto líquido, sobre su volumen que es 100 mililitros. Esto nos va a dar 0,7 gramos por mililitro. Ya, pero yo no quiero en gramos por mililitro, quiero en kilogramos. Entonces aplicamos lo que hemos visto también el día de ayer. Solamente vamos a convertir. Decimos en 1000 gramos, esto hemos visto ayer, existe un kilogramo. Ya tenemos kilogramos arriba. Ahora voy por la parte de abajo. En 1000 mililitros, ya por si acaso, generalmente trabajan así. 1 centímetro cúbico es igual a es lo mismo que decir 1 centímetro cúbico, así generalmente también lo simbolizan, o es igual a 1 mililitro. Cualquiera de los tres es lo mismo. Entonces, 1000 mililitros, que es lo mismo que centímetro cúbico, 1000 mililitros existen en 1 litro. Estos dos se van. Yo no quiero en litros, yo quiero en metros cúbicos. Recordemos también, ayer vimos que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Entonces, estos dos se van y ya tenemos el resultado. ¿Ya? Y si queremos ser más exquisitos, fíjense que los 1000 se van. Y el resultado, ¿cuánto va a ser? O aquí metan a la calculadora, da igual. Va a salir 700. 700 kilogramos metro cúbico. Y esa sería la respuesta. Ya, vamos con otro ejercicio. Este igual es de densidades. Ya, vamos entonces acá. Ahí, ¿qué nos dicen en el problema? Nos dice, el oro es un material muy maleable. Y con él se pueden formar películas muy delgadas. Bueno, hasta ahí no hay ni un dato, ¿no? Ya. ¿Qué superficie expresada en kilómetros cuadrados de lámina de oro de 5 micrómetros de espesor se podrá obtener de 200 gramos de oro? Considerando que un cubo de oro de 1 centímetro de arista pesa 18 gramos y nos da el factor de conversión de micrómetro a metros. Entonces vamos, el oro es un material muy maleable con el que se pueden formar películas. Bueno, hasta ahí no hay ni un dato. ¿Qué superficie? Me está pidiendo la superficie.
una superficie más o menos de esta forma me está pidiendo, ¿no? En kilómetros cuadrados. De lámina de oro de 5 micrómetros de espesor, este espesor me está dando, ¿no? Un espesor bien delgadito, E. Ese valor de E es igual a 5 micrómetros de espesor. ¿Ya? 5 micrómetros de espesor. Se podrá obtener de 200 gramos de oro, entonces la masa del oro es 200 gramos. Considerando un cubo, me está dando otro datito, acá lo vamos a anotar, nos están dando un cubo de oro, ahí está, del lado A y A. Ese cubo de oro tiene una arista de 1 centímetro. Y dice que de este cubito de oro, la masa de un cubo, aquí lo voy a anotar, de un cubo, de este cubito, pesa 18,6 gramos. Me está dando el factor de conversión, que 1 micrómetro equivale a 1 por 10 a la menos 6 metros. Ahí tenemos todos los datos. ¿Ya? Primero trabajaremos con el cubito. ¿Ya? Primero tengo masa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El volumen de un cubo, ¿a qué es igual? ¿Queda igual? A la suma de los lados, creo. Ahí está el cubo. Lado al cubo, ¿verdad? Sí. Eso, lado al cubo. Entonces, esto va a ser el volumen de un cubo. Es igual entonces 1 centímetro, como hemos visto ayer. Esto se eleva al cubo. 1 al cubo sigue siendo 1 centímetros cúbicos. El volumen de un cubo entonces es 1 centímetro cúbico. ¿Ya? Ahora tenemos, dice que un cubo tiene un peso de 18,6 gramos. ¿Puedo hallar con eso? La densidad del oro ya va a ser igual entonces a la masa de un cubo sobre el volumen de un cubo. ¿Ya? Entonces, ¿esto aquí es igual? De un cubo de oro, ¿no? Todos son de oro, por si acaso. Entonces, esto es 18,6 gramos de oro. Existe en 1 centímetro cúbico del mismo oro. Y nos sale esto, 18,6 gramos centímetro cúbico. Esto nos va a ayudar a entender que la densidad se puede trabajar como factor de conversión también. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. A eso queríamos ver este caso. La densidad se puede utilizar como factor de conversión o directamente con ese valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice, tengo una masa de 200 gramos de oro. 200 gramos de oro. Dato sueltito, ¿no ve? Tenemos un espesor de 5 micrómetros. ¿Qué me está pidiendo? ¿Ver? ¿Cuántos kilómetros, si no me equivoco, no? ¿Qué superficie expresada en kilómetros cuadrados se puede hacer allá? Ahí está. Primero ya hemos resuelto el caso de la densidad o del oro del cubito, porque no vamos a mezclar datos. ¿Ya? Ojo, la densidad es una propiedad intensiva. Hemos visto ayer ese concepto, ¿no ve? Que significa que no depende de la cantidad de materia. ¿Ya? Entonces, si un cubito de oro tiene una densidad de 18,6 gramos por centímetro cúbico, si yo tengo 1 tonelada de oro,
su densidad igual va a ser 18,6 gramos por centímetro cúbico, porque su valor no se ve afectado por la cantidad de materia, ¿no? Entonces, eso es una propiedad intensiva. Entonces, ¿podemos aplicar la densidad aquí? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vayamos a ver qué queremos resolver, qué queremos hallar. Primero, fíjense que, al igual que en el anterior problema del estanque, esto es un recipiente similar a un prisma, ¿ya? Es similar al estanque, pero más delgadito, ¿no ve? Entonces, el volumen, fíjense, aquí tengo el ancho y tengo el largo, ¿ya? El volumen, entonces, de esa superficie sería el ancho, lo colocaré con otra variable para que no confundamos con superficie, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, a ver, aquí el ancho. Lo voy a colocar para que sea el ancho, ya H lo colocaré. El lado H sería por el largo, el ancho por el largo, por el alto, que sería el espesor. Pero ojo, en estos casos, fíjense que la superficie es uniforme, ¿ya? Como agarrar, por ejemplo, un libro, pónganle. El libro tiene la misma base en la parte inferior, acá. O sea, el área, la superficie aquí abajo que aquí arriba, ¿no ve? No varía mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Otra forma de expresar este tipo de cuerpos que son regulares sería decir que el volumen es igual a la superficie por el espesor. Ecuación 1. Donde S es la superficie. Es la superficie. Eso sería ya en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, micrómetros cuadrados, etc. Ya donde esa es la superficie. Entonces, eso es lo que me están pidiendo. El volumen es igual a la superficie por el espesor. Pero de acá yo puedo despejar la superficie. Paso a dividir el espesor, que tendría volumen sobre espesor es igual a la superficie. El orden de los factores no altera el producto. Aquí superficie es igual a volumen sobre espesor. Ya tengo espesor, por lo tanto, lo que tengo que hallar es el volumen. Esto que sea la ecuación 1. Esta que sea la 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hallar la respuesta? La superficie voy a hallar dividiendo volumen sobre espesor. El espesor ya tengo. ¿Ven? Lo que me falta es hallar entonces el volumen. ¿De qué datos? Ahí tengo mis datos. Tengo el dato de masa, tengo densidad, tengo espesor. La masa son 200 gramos. Aquí voy a anotar. Hallando entonces el volumen. La masa, en este caso, de oro es 200 gramos. Y aquí vamos a aplicar densidad como factor de conversión. Aquí, fíjense, esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, como es factor de conversión, esto lo voy a dar la vuelta. ¿Estamos? Entonces sería, ¿para qué? Para que se simplifiquen los gramos. Entonces, aquí serían 18,6 gramos existen en un centímetro cúbico. Y esto ya no sería, igual sería, aquí nos han dado la masa, ya no hay problema si para que se entienda, ¿no? Entonces, con eso que hemos hallado, con eso hemos hallado ya 200 dividido entre 18,6. Hemos hallado que, simplificando, que nos da las unidades, aquí me sale 10,75. Pero 10,75, ¿qué? Centímetros cúbicos. 10,75 centímetros cúbicos. ¿Y qué es esto? Esto es volumen. ¿Vamos? Esto es volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Podemos reemplazar en la ecuación anterior, ¿ya? Pero me piden kilómetros, si ustedes observan. A ver, voy a reemplazar y van a ver que tenemos que hacer algo más. ¿Sí? Inge, una consulta. ¿Podría volver a explicar cómo es relacionado los cubitos con la superficie? Esa parte no la he entendido bien. ¿Esta parte? ¿O esta parte?
No, ¿cómo a partir de la densidad de los cubos lo ha reemplazado en la Ah, ecuación ya, 2 ya, de ya. superficie? Ya. A ver, la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Por eso ya hemos visto esa parte teórica. ¿Qué significa eso? Aquí voy a hacer acá, ¿ya? ¿Qué significa esto de la densidad? Es una propiedad intensiva. La densidad es una propiedad intensiva, que no le interesa la cantidad de materia. Ya es propiedad intensiva. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes una tacita, digamos, de agua, de un volumen, pónganle, de 25, 250 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, recordemos que la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua, que sí tendrían que recordar de memoria. Exactamente es a 4 grados Celsius, 1 gramo centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, la densidad de agua en general, ya, 1. Entonces, la densidad de esta tacita, de una tacita de agua, ¿ya? De una taza de agua, ¿es cuánto? 1 gramo centímetro cúbico. Ahora, si ustedes tienen un cubito de agua, no hielo, si logramos formar un cubito de agua, ¿ya? De volumen pónganle 2 centímetros cúbicos. También es de agua, todos son agua. La densidad entonces de ese cubito de agua, o de una gota si ustedes gustan, va a seguir siendo 1 gramo centímetro cúbico, porque es una propiedad intensiva la densidad. Ahora, si tú tienes el lago Titicaca entero, el lago Titicaca no sabemos cuántos metros cúbicos habrá, pero es gigante, ¿no ven? El lago Titicaca no sabemos qué volumen tiene, no nos interesa, pero la densidad, en este caso del agua, es igual a 1 gramo centímetro cúbico. Fíjense que no está cambiando la densidad. No está cambiando, porque es una propiedad intensiva. Entonces, por eso, en vez de colocar densidad de una tacita de agua, yo lo coloco la densidad del agua. En todos los casos es igual a 1 gramo centímetro cúbico. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. En este caso, la densidad de un cubito, ¿ya? En este caso, la densidad de un cubito de oro es igual a la densidad del oro. Es lo mismo. Puedes tener 1 tonelada, les decía, de oro. La densidad es la masa que ocupa ese cuerpo sobre el volumen, o la masa que tiene ese cuerpo sobre el volumen que ocupa ese cuerpo. Al dividirse dos propiedades extensivas, tenemos una propiedad intensiva. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Si bien la densidad de un cubito es 18,6 gramos, la densidad de 200 gramos de agua también va a ser, también va a ser 18,6. Ahora bien, tal vez la pregunta sea referida a esta. Fíjense que yo lo tengo que dar la vuelta, esto sí o sí lo tengo que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque yo quiero simplificar los gramos. El objetivo es simplificar. Por eso les decía, a la densidad también la puedo trabajar como factor de conversión, porque es 18 gramos de oro en este caso, existen en 1 centímetro cúbico de oro. Entonces, si yo lo colocara 18,6 arriba, tendría gramos al cuadrado. ¿Y qué sentido tiene? Para nada, pues eso, no existe gramos al cuadrado. Entonces, factores de conversión es esto, tratar de simplificar, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo acá. 18 gramos existen, en este caso, en 1 centímetro. Le hemos dado la vuelta, la densidad del oro. ¿Para qué? Para obtener el volumen. ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Entonces, ya saben el concepto de propiedad intensiva. ¿Ya? Entonces, ya tenemos volumen. Pero ahora lo interesante es que esta ecuación que nos va a dar, me pide hallar en kilómetros. Me dice, halla la superficie en kilómetros. En cuadrados, ¿no ve? Entonces, lo recomendable
es llevar todo a kilómetros, ¿ya? Para que no nos confundamos a la hora de dividir. Entonces, llevando a kilómetros. Todo vamos a llevar a kilómetros. O sea, kilómetros cúbicos vamos a ver. Entonces, nuevamente, recordemos lo que hemos visto el día de ayer. Si el volumen, entonces, es igual a 10,75 centímetros cúbicos, voy a aplicar factores de conversión que ya saben. Y como hemos visto el día de ayer, ¿ya? Entonces, decimos, ¿qué es lo que yo conozco de centímetros cúbicos para que me lleve a kilómetros? Conozco que 100 centímetros existen en un metro. ¿Vamos? Pero hay que elevar todo al cubo para que yo tenga centímetros cúbicos y se simplifiquen con esto, todo al cubo. Eso hemos visto ayer, ¿no ven? Ahora, yo no quiero metros, yo quiero kilómetros. ¿Cuál es la relación? Que 1000, en este caso metros, existen en un kilómetro. Un kilómetro. Pero yo no quiero metros, yo quiero cúbicos. Y fíjense que aquí ya hemos obtenido, y vamos a copiar tal cual esté, aquí ya hemos obtenido kilómetros cúbicos. ¿Verdad? Entonces, en su calculadora tendrán que escribir de esta forma. Como hemos visto el día de ayer, en su calculadora tendrán que escribir 10,75. Bueno, 1 al cubo sigue siendo 1, pero si gustan coloquen nomás por 1 al cubo por 1 al cubo. Eso van a anotar. Pero dividido entre, abren paréntesis, y van a tener que anotar 100 al cubo por 1000 al cubo. Y cierran paréntesis. De esa forma tienen que meter a su calculadora 10,75 por 1 dividido entre 100 al cubo. No tenemos el cubo. Y aquí no es. Al cubo por 1000 al cubo. Cerramos paréntesis. Y me sale este valor. 1,075 por 10 a la menos 14 kilómetros cúbicos. Vamos, tiene que salirles eso, ¿ya? Entonces, si no nos sale esto, quiere decir que estamos aquí mal, ¿no? En mate, ¿no? Ya, entonces, este 3 nuevamente se distribuye, pero como han pasado mate, yo estoy seguro que se entiende, ¿no ve? Entonces, este se distribuye aquí. Aquí se distribuye, aquí se distribuye, aquí se distribuye, aquí se distribuye. Desde el colegio hemos visto eso, ¿no ven? No creo que haya problemas, ¿ya? Pero para factores de conversión, con calmita, ¿no ve? Fíjense que todo influye, ¿ya? Entonces, la calculadora también tenga cuidado, ¿no? A veces por la calculadora uno se equivoca. Todo está bien en el planteamiento y a veces mete mal a la calculadora, ¿ya? Vamos con el espesor. ¿El espesor cuánto es? El espesor es 5 micrómetros. Y un micrómetro tiene 1 por 10 a la menos 6 metros. El espesor es 5 micrómetros. Es 5 micrómetros. Y según deberíamos saber de memoria, por si acaso esto también, por lo menos hasta micrómetro, un micrómetro, nuevamente nos dicen que tiene 1 por 10 a la menos 6 metros. Micro, prefijos, 1 por 10 a la menos 6 metros. Hemos colocado micrómetros para que se vaya con este. Pero tenemos que recordar el factor de conversión para llevar de metros a kilómetros. Nuevamente, 1000 metros existen en un kilómetro. Estos se van. Entonces ya tenemos acá, ¿no? Entonces 5 por 1 exponente a la menos 6 dividido entre 1000. Les debe salir 5 por 10 a la menos 9. 5 por 10 a la menos 9 kilómetros. ¿Estamos? Ya tenemos todos los dos valores en kilómetros. Entonces reemplazamos, si no me equivoco, en nuestra ecuación 1
en nuestra ecuación 1, entonces la superficie es volumen sobre espesor. Entonces, en la ecuación 1, la superficie solicitada es volumen sobre espesor. El volumen aquí es igual. El volumen es igual a 1,075 por 10 a la menos 14 kilómetros cúbicos sobre 5 por 10 a la menos 9 kilómetros. Entonces dividimos 1,075 exponente a la menos 14 dividido entre 5 exponente a la menos 9. Y nos sale 2,15 por 10 a la menos 6. ¿Y qué unidades? Kilómetros al cuadrado sobre kilómetros al cubo sobre kilómetros me da kilómetros cuadrados. Entonces es pequeñito nada más, ¿no? 200 gramos también es poquito, ¿no? Entonces la superficie en kilómetros es 2,15 por 10 a la menos 6. Entonces ese cuidado vamos a tener en cuenta cuando trabajemos con exponentes en factores de conversión, como hemos visto en este problemita. Ya, a ver, revisaremos cierto problemita. A ver, esto está muy sencillo. Vamos a ver otro. Ya, esto está bien. Ya. Les voy a pasar, así como está acá, problemitas resueltos, ¿ya? Les voy a pasar los problemitas más, pero no transcritos, sino ahí resueltos, para que vayan practicando dependiendo de su área, ¿ya? Entonces, ahí vamos con este problemita. Ya vamos con un problema un poquito más complejito de densidades. La pregunta dice, cuando se mezclan masas iguales de dos sustancias líquidas, cuyas densidades son 2,4 y 3,2, se obtiene un volumen total de 350 mililitros. Calcular la masa de cada una de las sustancias. Aquí es problema con un poquito de planteamiento matemático. Dice cuando se mezclan masas iguales de dos sustancias líquidas. Le voy a llamar X y Y. Ya, entonces ahí tenemos ya las dos masas. Masas iguales. Masa de X, masa de Y. Ojo, pero te dice que son iguales. Entonces, si son iguales, les conviene ustedes decir que masa de X es igual a masa de Y, porque eso te dice la pregunta. Masas iguales de dos sustancias, X y Y. Para simplificar, para volverle el problema más sencillo, yo simplemente le voy a llamar M, porque son iguales. ¿Ya? Entonces, eso que sea la relación 1. Cuando se mezclan masas iguales de dos sustancias líquidas, cuyas densidades son 2,4 y 3,2, respectivamente, allá te está dando lo siguiente, la densidad de X. Bueno, aquí vamos a aumentar aquí, todavía tendría que ser relativo, ¿ya? Como hemos visto en teoría, cuando no tiene unidades es densidad relativa, ¿ya? Entonces, pues vamos a ver acá, lo voy a aumentar así en la pregunta, ¿ya? Para que se entienda mejor. La densidad relativa de X es igual a 2,4, porque densidad relativa es adimensional. La densidad relativa de Y es 3,2. 3,2. ¿Ya? Cuando les dices respectivamente, significa que en orden tienen que acomodar. El primero con el segundo primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. No hay que desordenar. ¿Ya? Por eso primero 2,4 y le coloco al primero. Se obtiene un volumen total. Dice, si yo mezclo estos dos, entonces aquí tendrá un volumen de X y aquí tendrá un volumen de Y. Cuando mezclo estos dos, se obtiene un volumen total, dice, de el volumen de la mezcla. El volumen de la mezcla es igual a 350 mililitros. Calcular la masa de cada una de las sustancias. Hay que hallar la masa de X y hay que hallar la masa de Y. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos densidad. Cuando se mezclan más iguales,
Tengo dos densidades, volumen total. Calcular la masa de cada una de las sustancias. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Tengo masas iguales, se van a simplificar. Entonces, voy a hallar de la siguiente forma. ¿Ya? Primero, ojo, vamos a hacer con otro color. Por aquí. Ojo, primero, como tengo volumen de la mezcla, me está diciendo entonces que aplique aditividad de volúmenes. ¿Qué significa eso? Que puedo decir que el volumen de la mezcla es igual al volumen X más el volumen de Y. Puedo sumar volúmenes. Ya, esta es la ecuación 2. ¿Ya? Suma de volúmenes. ¿Qué más podemos hacer? Aquí hay que razonar, en este problema hay que razonar un poquito más, ¿ya? Puedo decir entonces, ya, reemplazaremos datos para que podamos entender mejor. El volumen es 350 ml. Es lo mismo que decir, por si acaso, 350 centímetros cúbicos, ¿ya? Lo mismo es, ¿no ven? Entonces, aquí voy a decir, entonces, 350 centímetros cúbicos es igual al volumen de X más el volumen de Y. ¿Estamos? Esta va a ser la ecuación 2', porque es la misma que la anterior. ¿Ya? 2'. Pero, ¿qué más puedo hacer? Ahorita ya tenemos algo para resolver el problema. Pero tengo una ecuación, porque esta no cuenta, la de abajo es la que cuenta. Tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo todavía, es imposible resolver. Necesito otra ecuación más. ¿Qué puedo hacer para que se vuelva una ecuación con una incógnita? Ya, entonces digo, pero, yo me recuerdo lo siguiente, vamos a tener cuidado con densidades relativas. Recuerden, la densidad relativa de cualquier sustancia, le voy a llamar cualquier sustancia, es igual a ¿qué? A la densidad absoluta de esa sustancia sobre la densidad de la sustancia patrón. Para sólidos y líquidos es la densidad de el agua. Y este problema habla de que los dos son líquidos. Entonces, de acá, para cualquier sustancia, la densidad relativa de cualquier sustancia es igual a la densidad absoluta de esa cualquier sustancia sobre la densidad del agua, que es 1 gramo centímetro cúbico. De acá puedo despejar la densidad absoluta de esa cualquier sustancia es igual a la densidad relativa de esa cualquier sustancia multiplicado por 1 gramo centímetro cúbico. ¿Y qué estamos viendo con esto? Que la densidad absoluta se halla simplemente multiplicando por 1 gramo centímetro cúbico a la densidad relativa. Entonces, de acuerdo a los datos que van a hacer, para nuestro problema, es para cualquier sustancia, van a hacer lo siguiente. Si la densidad relativa de X es 2,4, ¿qué van a hacer? En sólidos y líquidos, en la mayoría de los problemas. Agarran y ustedes van a quitar, si ustedes gustan, le quitan relativo aquí, le quitan, porque todo por 1 va a ser ese mismo todo. O sea, les digo, a ver, 1000 por 1 es 1000, 100.000 por 1 es 100.000, 0,5 por 1 es 0,5. Solamente le vamos a aumentar las unidades. ¿Estamos? Igual, para hallar densidad relativa a partir de densidad absoluta, le quitas unidades y punto, porque la densidad del agua es 1. Ya, lo mismo, la densidad relativa de la sustancia Y es 3,2. Ojo, memotécnicamente, le quitas densidad relativa, ¿ya? Y le aumentas sus unidades, gramos, centímetro cúbico, y asunto arreglado. Ya, estoy aquí, centímetros cúbicos es lo mismo, les había dicho, ¿no? 1 centímetro cúbico es lo mismo que un cc, es lo mismo que un ml. ¿Ya? Para que se entienda. Entonces ya tengo las densidades absolutas de las sustancias. Ahora sigamos. Aquí abajito, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, otra vez decimos, pero por teoría, y eso hemos visto también, y hemos ido resolviendo problemas hoy,
la densidad de cualquier sustancia es igual a la masa de esa cualquier sustancia sobre su respectivo volumen. Entonces yo quiero aplicar esto y voy a despejar volumen. ¿Les parece? Voy a despejar volumen. ¿Cómo despejo volumen? Esto pasa a multiplicar y este pasa a dividir, ¿no ve? Pasa a multiplicar y pasa a dividir. Entonces, el volumen es igual a la masa de esa cualquier sustancia sobre la densidad de esa cualquier sustancia. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decir para X que el volumen de X es igual a la masa de X sobre sobre la densidad de X. Y lo mismo, para el líquido Y, el volumen de Y es igual a la masa de Y sobre la densidad de Y. ¿Estamos de acuerdo? Ya, por definición, densidad, masa sobre volumen, despejo volumen, pero voy a hacer para ambas sustancias. ¿Por qué? Porque tenemos las densidades de las sustancias. Entonces, acá, estos dos voy a reemplazar en la ecuación 2'. ¿Estamos de acuerdo? En la ecuación 2' vamos a reemplazar. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que 350 es igual al volumen de X. ¿Pero qué es volumen de X? Volumen de X está acá. ¿No ve? Volumen de X es masa de X sobre densidad de X. Más, después hay que sumarle la densidad de, el volumen de Y. Pues el volumen de Y, ¿qué es? Es masa de Y sobre la densidad de Y. Ahora vamos a ver. Esta es la ecuación, que sea la ecuación 3. ¿Ya? La ecuación 3. Pero recordemos, fijémonos arriba. La masa de X, por planteamiento del problema, es igual a la masa de Y. Son lo mismo. Y le hemos llamado M para simplificar. Entonces, en vez de masa de X le colocó M. Entonces decimos 1 en 3', o en 3 directamente sería, ¿no? ¿Por qué lo he puesto 3'? No hay una anterior. 1 en 3. 1 en 3, entonces decimos 350 es igual a M sobre densidad de X más M sobre densidad de Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que el problema ya está resuelto porque tenemos una incógnita nomás aquí. Voy a factorizar M. Entonces tengo 350 es igual, factorizando M, factor común M, factorizo, ¿y qué me queda? 1 sobre la densidad de X más 1 sobre la densidad de Y, ¿no? Y quiero despejar M, entonces, porque eso me están pidiendo, 350 sobre 1 sobre densidad de X más 1 sobre densidad de Y es igual a M. ¿No? Reemplazando valores, porque ya tenemos todo, ¿ya? Densidad de X 2,4, densidad de Y 3,2. Entonces, 350 sobre 1 sobre densidad de X 2,4, si no me equivoco. Voy a dar espacio. Bueno, vamos a ver las unidades sobre 1 sobre 3,2. Si no me equivoco, de esa forma están las unidades. 2,3, está bien. ¿Ya? Igual a M. Igual a M. Si hacemos un análisis dimensional, en física, tal vez, esto estaba en centímetros cúbicos. Esto está en unidades de gramos centímetro cúbico. Esto está en unidades de gramos centímetro cúbico. Si hacemos un análisis dimensional, factorizaríamos los centímetros cúbicos y ¿qué va a pasar? Se van a simplificar los centímetros cúbicos.
Factorizamos los gramos, extremos con extremos, medios con medios, y nos va a salir los gramos, perdón, la masa en gramos. La masa me va a salir en gramos. Eso pueden ir revisando con calmita. Se hacen en análisis dimensional, ¿ya? Para este casito. Pero a efectos memoprácticos, ¿ya? A efectos prácticos, en estos problemas de densidades, si todo lo llevas, las densidades los llevas a gramos por centímetro cúbico, la masa está en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, ya teniendo el sumo cuidado, pueden olvidarse de las unidades, ya asumen, como me sale masa, me va a salir en gramos. Si me sale volumen, me sale en centímetros cúbicos. Si me piden allá densidad, en gramos por centímetros cúbicos. Eso les va a ayudar bastante a resolver ejercicios, pero tienen que tener cuidado de al final darse de cuenta del análisis dimensional y ver que les salga unidades correctas. Porque si aquí me salía, por ejemplo, gramos al cuadrado, ¿saben dónde han fallado? En despejar las ecuaciones. Si le sale masa en centímetros cúbicos, algo han hecho mal. Si le sale masa en 1 sobre gramos, no existe, no son unidades de masa. Entonces, ahí podrían haberse equivocado. O sea, hay que tener ese cuidado a la hora de despejar las ecuaciones en estos problemas. Pues les decía, matemáticas tienen que repasar bastante. ¿Por qué? Porque al inicio es un problema de química, pero después es despejar, resolver sistemas de ecuaciones, y eso ya es matemáticas. Y aquí nos sale 480. 480 gramos. Entonces, la masa de X es igual a la masa de Y, es igual a 480 gramos. ¿Estamos? Es igual a 480 gramos. Entonces, les voy a volver a enviar, les voy a enviar el problemita. Ya, esto es un problemita nomás sencillito de densidades, ya, pero lo vamos a tratar de desglosar, ¿no? Para que se entienda. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende todo?